Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia de Hablemos de Energía, este espacio que es una extensión de nuestras publicaciones especializadas Mundo Eléctrico y Gas Vehicular. Soy Marcela Aranguren Riaño, directora periodística de estas publicaciones. Mi invitado de hoy es el doctor Alejandro Castañeda, el presidente de ANDEC. Alejandro, qué gusto que nos acompañes nuevamente en este espacio. Muchas gracias por No, aceptar la invitación. Marcela, a usted muchas gracias por la invitación, como siempre, muy queridos, y nada, aquí atento a tus preguntas y ver cómo las respondemos. Bueno, Alejandro, aquí dentro de tantos temas que nos inquietan del sector eléctrico, hay uno que nos llama especialmente la atención y es si hay condiciones idóneas para una subasta de expansión de cargo por capacidad. Pero antes de arrancar con el cuestionario, pues quiero hacer una pequeña introducción haciendo una presentación tuya. Alejandro Castañeda, él es economista de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Cuenta con una maestría en economía de esta misma universidad y un máster en ingeniería financiera de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Durante su trayectoria profesional de ya casi 25 años en este sector minero energético, se ha desempeñado en diferentes cargos del sector público en el Departamento Nacional de Planeación. Allí fue subdirector de Minas y Energía. Luego llegó a la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía ANDEC. Desde el año 2010 se desempeña como director ejecutivo. Y bueno, ANDEC ya cumple 15 años, ¿no? Correcto, así es, ya cumplimos 15 años de estar en la lucha, así es. Bueno, y en esta lucha vamos a hacer un poquito de pedagogía, ¿sí? Quiero que nos refiramos principalmente a tres términos que nos van a ayudar a entender este tema de las condiciones para una subasta del cargo por confiabilidad. Cuéntanos, Alejandro, por favor, explícanos qué es ese cargo por confiabilidad que se implementó en Colombia en el año 2006 y qué diferencia tiene con uno que existía antes, que era el cargo por capacidad. Pues mira, efectivamente en 2006 la Comisión de Regulación de Energía y Gas toma la decisión de modificar el esquema con el que venía funcionando el sector, de ese cargo por capacidad, migrarlo a un cargo por confiabilidad. Estos cargos que buscan, porque digamos que tienen como una lógica detrás, y es que pues la energía eléctrica no se puede almacenar. La energía eléctrica, no hay grandes baterías en el mundo hoy que nos permitan almacenarla de forma abundante, sino que simplemente la forma de almacenarla es atrás en la cadena, es decir, o almaceno agua o almaceno carbón o tengo disponible gas natural para poder, eh, digamos que atender la demanda de energía en tiempo real. Y como no tengo, digamos, como esa posibilidad de almacenar esa energía ya producida, entonces tengo que tener, en lugar de eso, una capacidad instalada, es decir, una capacidad de producir energía mucho más grande de lo que la demanda requiere en el día a día. Entonces, en el caso de Colombia, por ejemplo, cuando uno mira la demanda máxima que tiene el sistema, son más o menos unos 11.000, casi 12.000 megavatios de capacidad instalada, y nuestra capacidad total de producción son más o menos casi unos 21.000, 20.500 megavatios. Entonces hay casi un 60% de capacidad adicional instalada que no se está usando en el día a día. Entonces, claro, si no tengo cómo generar ingresos porque estoy apagado gran parte del tiempo, como le pasa a algunas plantas, para eso se diseña el esquema del cargo por confiabilidad. Y es poderle dar recursos a esas plantas que no tienen la posibilidad de estar generando permanentemente. Eso es como un equipo de fútbol cuando uno tiene una nómina de 30 jugadores, 11 son los que juegan, el resto pues están en la banca, pero ellos también reciben una remuneración por su trabajo. Es exactamente lo mismo. Aquí yo estoy pagando por tener la disponibilidad de unas plantas que en el momento que las requiera tienen que prender. Entonces, ese es más o menos, digamos, como el por qué y la forma como se diseña un cargo por confiabilidad. Y la diferencia entre la capacidad anterior es que pagaba efectivamente cuánta capacidad era capaz de producir, pero la Comisión de Regulación se dio cuenta que más que la capacidad, el problema que tiene Colombia es que en el momento en que llega una sequía, lo que me falta es energía, porque tengo mucha capacidad instalada en agua, pero cuando se me va las lluvias, caso en un fenómeno del niño, ahí no tengo cómo producir energía. Entonces, migramos de esa remuneración de capacidad a una remuneración de producir energía en el momento más crítico del sistema, que es en el momento de un verano, de un fenómeno del niño. Esa es la diferencia entre los cargos y por qué se crean esos cargos en el país. Ok, bueno, hay otro tema y es que se habla mucho
de una subasta de expansión y una de reconfiguración, pero a veces no entendemos de qué se trata y qué diferencia hay entre una y otra. Listo, entonces mira, digamos que el cargo es como el principal mecanismo sobre el cual el sector eléctrico nuestro es capaz de adicionar nueva capacidad, de aumentar esa forma de producir energía a través, como te decía, de remunerar la energía firme. Entonces, cuando yo estoy parado hoy, en el del año 2020, 2025, eh, la Comisión de Regulación está evaluando siempre hacia adelante qué tanta energía tengo para satisfacer a la demanda que está creciendo. Entonces, cuando la comisión se para, por ejemplo, en un año como el 25 y miras el año 28 y 29, y ve que hay un déficit, es decir, que con la energía firme de las plantas existentes, más la de los proyectos que van a entrar en el 26, 27, 28, y se da cuenta que le falta energía en esos años, en el 28, 29, 29, 30, ahí es cuando convoca una nueva subasta de expansión y dice, están bienvenidos todos los inversionistas para que me hagan o plantas nuevas o las plantas existentes que quieran ampliar su capacidad también pueden participar con otras condiciones, pero esos son básicamente los que pueden entrar a participar en esa subasta. Eh, entonces, agregar nueva capacidad al sistema. Esa es la de expansión. Vale. La de reconfiguración lo que hace es que en los años, por ejemplo, que ya están asignados, que en el caso nuestro hoy en día en Colombia estamos asignados hasta el año 27-28, si hay excedentes de energía o si está faltando algo de energía, yo puedo preguntarle a los agentes, oiga, ¿quiero devolver obligaciones o quiero comprar obligaciones? En el caso nuestro, como estos próximos años estamos muy apretados desde el punto de vista de energía firme, casi en cero o en rojo. Entonces lo que va a salir es una subasta de reconfiguración para comprar energía firme, para adicionar nueva energía firme al sistema. Y esta energía firme provendría de las plantas existentes, de aquellas que están ya funcionando en el sistema eléctrico colombiano. Y la pregunta es, listo, si a usted le está sobrando energía firme, démela, comprométase con esa energía firme y yo le pago y dígame más o menos cuánto espera usted que le remunere esa energía firme. Entonces, digamos que esta subasta de reconfiguración es más una subasta de ajuste, donde yo puedo sumar o restar pequeñas cantidades de energía que me pueden ayudar, digamos, como a tapar esos huecos que estoy viendo en los próximos años, que son más o menos entre el 0.5 y el 1.5% del total de la energía firme que tiene el sistema. Eso es lo que busca esa reconfiguración. Ok, otro concepto es ¿qué es el precio de escasez? Pues mira, el cargo por confiabilidad es una opción. ¿Qué es esta opción? Es una opción en la cual yo le digo a los agentes, mire, si usted se compromete a entregarme esa energía firme, pues tiene que haber un disparador para que usted me la entregue. Tiene que haber como un llamado, como un campanazo que digamos que es automático. eh, y en este caso, en el caso nuestro, en el caso del cargo por confiabilidad, esa campana suena y se activa en el precio de escasez. Entonces, digamos que el precio de escasez es como un techo que tiene la bolsa, en los precios de la bolsa de energía, que es la forma como yo compro y vendo energía en el día a día. Eh, y ese precio de escasez, cuando es superado por el precio de bolsa, es cuando se activa la obligación de la entrega de energía firme. Hay que aclarar ahí que, digamos que hoy en día el techo que nosotros tenemos está más o menos alrededor de unos 930 pesos del precio de escasez, ahí está más o menos en ese nivel. Entonces, un ejemplo, si la bolsa está por debajo de esos 930 pesos, pues no se entregan las obligaciones de energía firme. Pero si estamos por encima de ese nivel, sí se entregan y todos los agentes están obligados a entregar la energía que se comprometieron a entregar. El usuario, digamos, nosotros en nuestras viviendas solamente vamos a ver hasta el techo que está en la bolsa, que son los 934 pesos, que es ese precio de escasez. Por encima de ese nivel, ahí digamos que las transacciones que se dan es una relación entre agentes generadores. Si un generador no entregó la energía de su obligación, otro tuvo que cubrirlo y a ese otro le tienen que pagar al precio de la bolsa. Entonces la bolsa sigue marcando el precio, pero los usuarios no lo ven y las relaciones que se dan por encima de ese precio es una relación entre generadores exclusivamente. Entonces, eso es lo que existe, digamos, como esa relación, o como te digo, ese precio de escasez es como el disparador, el que dice, a partir de ese momento tienen que comenzar todos a entregar su energía firme. Ok, bueno, ya digamos que ese esquema ya tiene casi 20 años. Si Correcto. quiere decir que ha funcionado, ¿qué beneficios le ha traído al país en estos 19 años este cargo por confiabilidad? Pues digamos que son varias cosas. La primera es que ha sido exitoso en el sentido de lograr generar una señal lo suficientemente adecuada y robusta para que las empresas tomen decisiones de inversión. Desde que se creó el cargo por confiabilidad hasta hoy, nosotros hemos sido capaces de agregar más o menos unos
casi 8.000 megavatios, más o menos unos 6.000, entre 6.000 y 8.000 megavatios de capacidad han sido los que han entrado al país a participar de la oferta de energía. Entonces hemos sido capaces de casi doblar nuestro parque de generación en estos 20 años de funcionamiento del cargo por confiabilidad. Lo primero es eso, es dar una señal de inversión y se ha cumplido. Lo segundo es que cuando uno evalúa, por ejemplo, para los usuarios, qué tan bueno ha sido el cargo por confiabilidad, y son varios estudios que lo han hecho, y el último que se hizo fue más o menos en el año 2021. Ahí, digamos, lo que se está analizando es, listo, los usuarios están pagando un cargo por confiabilidad mensualmente, un valor de confiabilidad lo pagan mensualmente dentro de lo que se paga en la factura. Si uno suma, digamos, todo lo que han pagado los usuarios y lo compara sobre qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido esa confiabilidad y nos hubiéramos apagado, ahí hay un beneficio también, hay un beneficio más o menos de unos 3 billones de pesos, más o menos lo que se calculó en su momento, como beneficio económico para la sociedad por haber tenido ese cargo, por haber tenido ese mecanismo que nos ha permitido tener la energía suficiente y no apagarlos, y no apagarnos desde 2026 hasta hoy en 3 fenómenos del Niño y un verano muy fuerte como el de 2020. Es decir, hemos tenido 4 eventos. Si uno lo pone en términos, por ejemplo, de un seguro de un vehículo, hubiéramos tenido 4 choques y no hemos tenido que pagar nada por el arreglo del vehículo. Simplemente hemos pagado un seguro. Eso es más o menos como la referencia en este caso. Nosotros hemos tenido 4 eventos, 4 choques y los usuarios no han tenido que salir a pagar nada más que pagar el cargo por confiabilidad. Que eso, digamos, en la factura más o menos cuánto pesa de un ciudadano común. Digamos que no se ve dentro de la factura explícitamente lo que es el cargo por confiabilidad, sino que está dentro del componente de generación. Cuando uno mira la tarifa, digamos, la factura que paga uno como usuario tiene varios componentes. Generación, que es lo que la producción de energía, la transmisión, que es llevarla desde el punto de generación hasta, digamos, hasta las ciudades donde se distribuye, y luego la distribución y comercialización y otros temas. Dentro del componente de generación están las compras en la bolsa y están las compras en contrato que hacen, digamos, por ejemplo, los distribuidores que nos atienden para, digamos, para poder atender nuestras necesidades de energía. Entonces, dentro del componente de la bolsa, digamos que tiene como un piso, y es que nadie puede cobrar un kilovatio menos de cierto valor porque todo kilovatio que se transa en la bolsa tiene ese componente de confiabilidad, que son más o menos unos 70 pesos. Digamos que de una tarifa en Bogotá que puede estar cercana a los 1.000 pesos, 70 pesos, es decir, el 7% corresponde a la confiabilidad que se paga en el sistema. Ok, bueno, sin embargo, recientemente pues se hizo una subasta de cargo por confiabilidad, ¿sí? Y esa subasta pues dejó un cierto sinsabor. ¿Por qué? ¿Cuál fue la experiencia que dejó esta subasta de cargo por confiabilidad? La última subasta que se hizo, digamos que se abrió en el año 2023, a finales del 23, y cerró en febrero del año pasado, el año 2024. En ese momento, y digamos, pues los resultados de subasta no fueron exitosos, digamos, a nuestro parecer, desde nuestro punto de vista, por una sencilla razón, y es que no logró adicionar la suficiente energía firme que el sistema requiere. Por eso, un año más tarde, que estamos hoy parados, estamos diciendo, y por eso la CREC está sacando otra resolución hoy diciendo, necesito una nueva subasta de expansión para el año 29-30, que es lejana, porque los huecos los estamos viendo desde el año 27, 28 y hacia adelante. Entonces, aquí lo que la comisión está reconociendo con esta subasta es que la subasta pasada, pues a la luz, a los ojos de ellos, tampoco fue exitosa. Eh, y entonces, ese es el problema. Cuando se hace esa subasta, efectivamente se lograron vincular más o menos unos 4.400 megavatios solares y 20 megavatios térmicos. Eso fue todo lo que se comprometió en esa subasta. Pero cuando uno vuelve esa capacidad de energía firme, no suma mucho. Y ahí fue donde no logramos alcanzar la meta de energía firme para los años 28, 29 y hacia adelante, y por eso estamos diciendo, hay que hacer una nueva subasta. Entonces, ese fue el problema que tuvimos. No agregamos nueva capacidad de energía firme, ni térmica, ni hidráulica, ni eólica, que son las que más energía firme tienen, particularmente, obviamente, la generación térmica tiene mucho más energía firme, y no fuimos capaces de agregar nueva capacidad y obviamente, pues, por ende, nueva energía firme al sistema. O sea, esta que se está contemplando para este segundo semestre, ¿cierto? De 2025, esa cubriría el hueco de qué años? Hasta el La 29. están citando para el 29-30, pero están dando un incentivo de entrada temprana porque saben que el 28-29 no tenemos la energía suficiente. De más o menos el hueco que nosotros hemos calculado es que puede estar del orden de un 3 o 4% del total de la energía firme, que es mucha energía firme. Pero adicionalmente,
hay que meter un seguro, hay que tener, digamos, como un colchón adicional. No solamente sumar los 3 4, es sumar un 5% más, que es lo que históricamente ha tenido el sector de generación, o el sector más bien de energía firme, o el segmento de energía firme, que ha tenido como ese colchón adicional. Porque si tú estás machando o si estás poniendo la necesidad de la demanda igual a la oferta, si algo te llega a pasar, pues no cumples. Tienes que tener siempre un segurito adicional. Entonces, Ujú. como te digo, históricamente lo que se había pensado era siempre tener más o menos niveles de energía firme del 105% sobre la demanda. Hoy en día, para el año 27, perdón, para el año 28-29, ahí hay un hueco ya del 3%. Entonces tienes que llenar el 3% más un 5 adicional. Ok, pero digamos allí en esta subasta la idea es no solamente contemplar renovables, sino ampliar el portafolio de, pues, que entren otras tecnologías, ¿cierto? Total, digamos, si esta subasta solamente llega en renovables, volvemos a estar en la misma situación del año pasado. Es decir, por más que tú agregues 4.000, 8.000, 12.000 megas solares, tenemos un problema en Colombia, y es que el momento en el que más consumimos en el país es entre las 6 y las 9 de la noche. Entonces, eso no lo llenas con energía solar. Tienes que tener otro Importante. tipo de tecnologías que sí son firmes en ese pico, pues, de consumo del país, porque si no, pues vas a estar en el mismo punto, gastándote una cantidad de recursos en esas horas y pues generando con mucha energía durante el día, pero en la noche prácticamente apagados. Ok, bueno, y con base en esto que nos has explicado, ¿existen las condiciones para realizar exitosamente esta subasta? ¿Por qué lo pregunto? Porque recientemente salió una resolución de la CRE, que es la 10.1066 de 2024, por la cual se definen los nuevos precios de escasez del cargo por confiabilidad. Entonces, cuéntanos si sí hay ambiente para esta subasta o no. Esa subasta tiene dos problemas, Marcela, y hay que ponerle así directo el tema. La primera es que hoy en día a los generadores de energía eléctrica nos están adeudando más o menos unos 2 billones de pesos, particularmente a los agentes térmicos les están debiendo 1.2 billones de pesos. ¿Quién nos lo está debiendo? Nos lo está debiendo la empresa Aire, que está intervenida por el gobierno a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, y la superintendencia en estos 5 meses, perdón, en estos ya casi, sí, 6 meses que lleva de intervención, no ha tomado las decisiones correctas para poder asegurarle a Aire los recursos para seguir funcionando. ¿Qué significa eso? Que Aire no le paga a los generadores del país las compras en la bolsa desde el mes de noviembre hasta el 31 de marzo, que es el mes pasado. Entonces, esa es esa primera deuda. Entonces, si tú le preguntas a una gente, oiga, ¿va a invertir en el país? Le dice, sí, pero pues tenemos que solucionar primero lo de la deuda. Es decir, si no, yo no puedo pensar en futuro, es decir, no puedo pensar en futuro si hoy estoy con hambre y no tengo cómo solventar un tema de necesidades Claro. clarísimas hoy. Ese es uno. Eh, entonces, pues primero tenemos que ponernos al día en esas deudas. Y obviamente, pues eso se aumenta con el tema del no pago de subsidios, porque la misma empresa aire le está debiendo al gobierno subsidios para poder pagar y honrar sus obligaciones. Entonces, digamos que esa situación preocupa muchísimo. Lo segundo, como tú lo dices, es la resolución de diciembre. La resolución de diciembre, la verdad es que es una muy mala decisión de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, buscando solucionar un problema que es para el gobierno las tarifas de energía eléctrica. Se inventaron esta resolución de diciembre que va en contravía de todo lo que la CREC había regulado como cargo por confiabilidad desde el punto de vista conceptual en los últimos 20 años, y desconoce toda esa regulación que se había hecho. ¿Por qué lo digo? Porque está generando una distorsión en los precios de escasez. El precio de escasez que existe hoy en día y con el cual se dispara la obligación de energía firme solamente es un precio de escasez, que es esos 930 y punta pesos. La CREC propuso y sacó una resolución ya definitiva en diciembre pasado diciendo ahora vamos a tener dos precios de escasez. Un precio de escasez bajo para el agua, para el carbón y para las renovables, y un precio de escasez alto para el gas y para los combustibles líquidos. Fue tan mala la propuesta que obviamente tenía que ser opcional para los años 26, 27 y 28 que ya habían sido asignados, y ninguno de los agentes se acogió a esa propuesta, pues porque no le vio la lógica desde el punto de vista económico. Eh, Ahora, después del 28, ahí ya se vuelve obligatoria esa resolución. Entonces, será una subasta que tiene dos precios de escasez, donde tú le estás diciendo a las tecnologías baratas que no puede tener unos precios de bolsa superiores a ese techo de 313 pesos que está hoy definido. Entonces,
Lo que puede pasar en esta subasta es que si la gente participa con esas tecnologías, pues puede terminar pidiendo un cargo por confiabilidad altísimo, casi el doble de lo que está hoy el valor del cargo, que es más o menos $18 por megavatio hora, lo cual es muy grande. Entonces, pues eso genera una afectación al usuario y digamos que saca de competencia estas tecnologías baratas, lo cual, como te digo, es absurdo. Entonces, con esta señal tan terrible, pues lo que están diciendo los agentes es, yo no participo porque ni siquiera me interesaría participar con mis plantas existentes, porque usted me va a obligar a generar por encima de los 330, 350 pesos, que es donde está el techo bajito de hoy, me pone obligatoriamente a generar a partir de ese momento, a entregar la energía y mantenerme techado. Entonces yo prefiero no comprometerme con el sistema y decir, yo retiro mis plantas y vendo mi energía en contratos al valor que sea y vendo mi energía en la bolsa al valor que sea, sin tener esos techos. Entonces es un contrasentido a todo el esquema de confiabilidad. El problema acá es que la CREX, por tratar de solucionar un problema que no es problema, que es el tema de los precios de bolsa, que ya digo por qué no es problema, trató de solucionarlo con un esquema que es de confiabilidad, no de la bolsa, ¿cierto? Entonces ahí esto digamos que se genera una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el funcionamiento de bolsa, con el del cargo por confiabilidad. Y digo que no es un problema el tema de los precios de bolsa, porque es que los precios de bolsa, cuando uno coge la factura, al final del día pesan solamente entre el 5 y el 7% de lo que un usuario paga en su factura. Entonces, pues si tú vuelves la bolsa cero, o lo dices de los precios de bolsa no pueden trasladarse el usuario y lo dices está techada en cero, pues al final del día el usuario le baja el 5%. Esa no es la solución que están pidiendo los usuarios hoy. Caso, por ejemplo, la región Caribe. La región Caribe dice yo pago el 20% más porque las pérdidas me las están achacando a mí y este gobierno no habla de las pérdidas. Entonces, no le estamos dando solución dónde está el problema, sino estamos, como dicen, buscando el ahogado arriba y no lo vamos a encontrar. Ok, es decir que la señal que le está dando el gobierno a los inversionistas, a los que están en este momento, es para ahuyentarlos. Y hay unos que Correcto. ya se fueron y hay otros que Ah. querían venir, pero seguramente no se van a arriesgar. Sí, digamos, el gobierno quiere que esta subasta y tiene la intención de que esta subasta sea exitosa. Lo primero que tiene que hacer es recoger esa subasta, esa resolución 066 y volver a barajar, porque si no la gente no va a creer y no va a confiar en el esquema, en esa subasta de cargo y pues no vamos a tener la oferta suficiente. Ok, bueno, estamos estrenando ministro. Este ministro viene de la USO, estuvo en Ecopetrol, estuvo en el Ministerio de Trabajo. Yo he escuchado y en entrevistas aquí nos han dicho que tienen mucha esperanza con la llegada del nuevo ministro Edwin Palma. Desde ANDEC, ¿cuáles son los desafíos y cuál es la esperanza que les da la llegada de Edwin Palma en todo este contexto y en la revisión y corrección de esta resolución de la CREC? Pues mira, lo primero es que, como te digo, él fue el que, digamos que llegando al ministerio convocó, digamos que sentado con la Comisión de Regulación, entendió y sacó esa propuesta de hacer una subasta de expansión y, como te digo, quiere que sea exitosa. Si uno quiere que sea exitosa, pues tiene que corregir las cosas que están mal. Y claramente esta resolución 066 es una resolución que está mal diseñada, que no tiene un soporte técnico y que además está generando una cantidad de problemas desde el punto de vista de confiabilidad y de remuneración a las empresas que no hace sentido y obviamente eso mata la participación de la gente en la subasta. Entonces lo que yo esperaría con este ministro, a diferencia de los ministros anteriores, particularmente el ministro Camacho que salió, es que escucha. Este por lo menos es un ministro que entiende la problemática, que sabe qué es lo que está pasando en el sector y que por lo menos hasta el momento está escuchando a los agentes para entender cuál es el problema. El problema con el ministro anterior es que pues no sabía dónde estaba parado porque pues no quería reunirse con nadie y no tuvo reuniones con nadie en el último año, eh, salvo pues de hablar con los usuarios y decir que el problema de todo esto son las empresas, pues no hubo, digamos, como una conexión adecuada y lo que esperamos con este ministro es que sí, que entienda, que obviamente pues, que tenga el criterio para poder decidir sobre los temas importantes y este es un tema que es fundamental para ellos porque si no el país si perdemos la oportunidad de que esta subasta sea exitosa, pues la verdad, lamentablemente vamos a estar apagados y sufriendo apagones desde después del año 27, 28 hacia adelante. ¿Y ustedes ya tuvieron oportunidad de reunirse con él, de expresarle esto? Sí, digamos, con él ya nos reunimos, le manifestamos pues esto que estamos hablando, las complicaciones de esa subasta nacen por estas dos razones y lo que esperamos, como te digo, es que la Comisión de Regulación reconsidere esa resolución, recoja esa resolución y sigamos trabajando donde está el problema, porque uno no puede desconocer
que el sector tiene problemas y que hay formas, digamos, de atacar la problemática. Eh, el tema de contratos es un tema que se ha venido trabajando en el sector y que esta comisión lo abandonó desde la entrada de este gobierno, no volvimos a hablar de eso. Entonces, hay temas que sirven y que funcionarían si este gobierno toma las decisiones correctas, y le podrían ayudar muchísimo a los usuarios y podemos generar ese tipo de cosas. Y lo segundo, pues es agregar nueva capacidad. Yo no puedo seguir suponiendo que los precios sean bajitos o querer más bien que los precios sean bajitos en un mercado en el cual tú estás igualando la oferta con la demanda, pues porque no tienes excedente de nada, no hay competencia porque todo lo necesitas. Entonces, para aumentar y para mejorar la competitividad del sector, lo que necesita es agregar nueva capacidad instalada. Si no, pues yo puedo regulatoriamente escribir muchas cosas, pero no voy a conseguir nunca lo que es y es tener un precio mucho más competitivo a los usuarios del país. Ok, bueno, hay que mirar todos los escenarios. En caso de que el gobierno y el ministro no atiendan estos clamores de los empresarios, de los gremios, de los mismos usuarios, ¿qué pasaría? ¿Por qué lo pregunto? Porque pues he escuchado también, como estamos en un momento electoral, entonces pues se ve de alguna manera que los clamores del sector se identifican como si fuera un momento político o una oportunidad política, que se está politizando el tema. ¿Se está politizando eso o no? Pues mira, a mí me preocupó mucho la resolución esa de que estábamos hablando, la 066, porque la verdad, digamos que, como te decía, no tiene un soporte técnico fuerte. Y eso, digamos, es lamentable dentro de una comisión de regulación de energía y gas que tiene una historia, digamos, de haber sido capaz de hacer grandes reformas, grandes decisiones, con una fortaleza desde el punto de vista técnico importante. Y por eso, digamos, el respeto que se merecía una comisión de regulación como la CREC en un momento, en los momentos anteriores. Lamentablemente, cuando uno ve resoluciones como esta 066, que son sacadas de la manga, que no tienen soporte, sino que simplemente salen a consulta 5 o 10 días sin darse un debate con los agentes, sin hacer un taller, sin explicarlo, digamos, ¿cómo te digo? Sin tener la claridad de cuáles son los impactos y los efectos que genera, pues ahí es donde yo digo, esto se politizó, porque uno de los mensajes del presidente es, hay que techar la bolsa, hay que techar la bolsa, y eso es lo que sale a hacer la Comisión de Regulación. Entonces, eso sí me preocupa. Eso sí me preocupa. Y lo que yo espero es que la comisión, con un ministro en el cual entienda las cosas, que sea capaz de hablar con el presidente y explicarle que el problema no es la bolsa, sino que el problema son los contratos, pues que obviamente recoja estas resoluciones que le están haciendo mucho daño al sector desde el punto de vista de credibilidad y de confiabilidad hacia adelante. Y más bien pensemos en trabajar las cosas que sí le pueden dar resultado y que para los usuarios pueden ser beneficiosos. Sin embargo, a ver, ya estamos en abril, o sea, el tiempo se está cortando. ¿Cuándo esperarían ustedes que hubiera alguna luz verde para este tema de la revisión de estas resoluciones? O que Pues mira, se nor- revise. normalmente una subasta de cargo por confiabilidad tarda, digamos que 6 meses en desarrollarse, mientras se abre todos los procedimientos que se hacen hasta que se cierra y se asigna esa obligación de energía firme. Entonces yo esperaría que la comisión esté trabajando en el tema de ese, pues digamos que echar para atrás o mirar cómo se revisa esa resolución 066 de los precios de escasez de aquí a finales de mayo y que en paralelo pues se vaya abriendo la subasta más o menos en el mes de mayo, junio, para que tengamos 6 meses y estemos cerrando la subasta de cargo antes de terminar el año y tengamos claridad ya de cómo vamos a llenar los huecos futuros. Si dejamos pasar este año y esta subasta, como te digo, no es exitosa, lamentablemente yo creo que va a ser muy tarde e incluso muy tarde para el próximo gobierno que le va a tocar buscar medidas de choque para que esto funcione, si no, como te digo, vamos a estar apagados varios años sin poder agregar la capacidad que requiere el país. Wow. Bueno, una última pregunta y esto no puedo dejar de preguntarlo y es el tema del impacto que tienen las medidas arancelarias que acaba de tomar Estados Unidos para muchos países, incluido Colombia. Directamente, ¿esto cómo nos impacta a nuestro sector minero energético? Pues mira, digamos que como se ha venido discutiendo el tema desde el punto de vista económico es que pues nosotros no salimos tan mal ni tan golpeados como salieron otros países. Nosotros somos un país que exporta algunos bienes, digamos como café, eh, flores, etcétera, y pues obviamente esos aranceles comparados frente a los competidores pues no pegó.
¿Dónde sí nos puede pegar? En el momento en el que el gobierno, digamos, que tome alguna acción en retaliación a Estados Unidos, que no creo y no la veo por lo que salió a decir, digamos, la semana pasada la canciller. Eh, y sí deberíamos es trabajar en, como en oportunidades, como te digo, yo no, de pronto nos va a pegar, digamos, por el digamos, como un colazo por el lado y muchos de los temas vienen también de otros países desde el punto de vista de insumos para la generación, pero ya hablando, digamos, como de turbinas y demás pensando en la expansión. Entonces, pues no todas ellas vienen de Estados Unidos, hay muchas que vienen de China, que vienen de Europa, entonces ahí sí, digamos, en esa guerra comercial podemos estar entrando en aranceles, digamos, cruzados que nos puedan estar golpeando la competitividad para esos nuevos equipos que requerimos, eh, tanto Por en ejemplo, para generación los térmica paneles como solar. solares, para Exactamente, eso iba a decir, en este tipo generación de... solar, en generación térmica, en turbinas eólicas, etcétera, etcétera. Todo eso puede recomponerse y reconfigurarse y eso todavía no lo hemos podido terminar de decantar. Hasta que, digamos, no sepamos cómo reaccionan otros países ese tipo de aranceles, pues ahí no sabemos cómo termina siendo, porque, digamos, muchas de las empresas que hacen estas plantas, pues también son empresas de Estados Unidos, entonces hay que mirar muy bien cuáles son los componentes y de dónde vienen para ver eso al final del día, qué efecto puede tener. Ok, bueno, última pregunta y es un llamado al ministro Edwin Palma eh, ante todo este clamor que ha sido evidente por parte del sector, de los gremios, de los empresarios. Pues mira, lo primero es que escuche, es decir, creo que eso se perdió en este sector en los últimos 2 años y medio con los ministros anteriores, con Camacho y Vélez. eh, el diálogo se perdió, los canales de comunicación se perdieron. eh, yo creo que este gobierno, digamos, ha desconfiado mucho del sector privado y este es un sector, el sector eléctrico, se ha construido y salimos del apagón del 91-92 en gran parte porque el Estado entendió en esa década que si se quitaba de encima el lastre de tener que atender el sector eléctrico completo, pues podía invitar al sector privado a que le diera una mano y no tener que sacrificar recursos. Es decir, el apagón del 91-92 se da es porque el gobierno colombiano es el responsable de todo, de la generación, de la transmisión, de la distribución, de cobrar las tarifas, de atender las quejas de los usuarios y terminó pesando dentro de la deuda total nacional. Este sector pesaba casi el 40% del total de la deuda colombiana. Entonces le quitaba recursos y aire a otros sectores mucho más prioritarios desde el punto de vista social. Eh, Hoy en día, como te digo, ya estamos haciendo inversiones en ese sector cercanos a los 20 billones de dólares en los últimos 20 años, que han sido los resultados de las subastas de cargo por confiabilidad, y ahí el Estado no ha tenido que meter plata. Entonces, yo creo que hay que reconstruir también, el segundo punto, reconstruir la confianza. Es un sector que invierte porque cree en la regulación, porque cree en las señales de largo plazo. No porque haya un contrato, no porque haya una garantía a la nación, no, eso no existe. Yo simplemente invierto en las plantas de generación térmica, 300 millones, 500 millones de dólares en una planta, una expansión, es porque confío en que la Comisión de Regulación toma las decisiones sin un carácter político, sino con un carácter técnico. Eso, digamos, creo que también es parte de reconstruir esa confianza que se ha perdido en estos 2 años. Ok, bueno, pues Alejandro, muchas gracias por ayudarnos a entender este contexto de la próxima subasta de cargo por confiabilidad. Y bueno, pues a ustedes, querida audiencia, les agradecemos por acompañarnos. Nos estaremos viendo en los próximos días con un nuevo entrevistado para que sigamos hablando de energía. Alejandro, gracias por estar con nosotros. A ustedes, Marcela, muchas gracias y un saludo a todos los que nos vieron y nos escucharon, muy amables. Muchas gracias. Los invitamos a que visiten nuestra página mundoeléctrico.com, a que nos busquen como Revista Mundo Eléctrico. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y para que compartan esta entrevista y nos veremos en los próximos días para que sigamos hablando de energía. Muchas gracias.